Lo que más odias en los demás podría ser la parte de ti que no soportas mirar. Jung reveló 2 preguntas que derriban máscaras y exponen el alma. Quédate hasta el final para descubrir si te atreves a usarlas contigo. Hay momentos en los que una sola respuesta revela más que años de convivencia. No hace falta espiar, ni adivinar, ni esperar a que el otro muestre su peor versión. Basta observar cómo reacciona cuando se le cae la máscara. Jung no necesitó gritar teorías ni crear complicados sistemas. Solo apuntó su mirada al lugar que todos evitan mirar, lo que rechazamos de nosotros mismos. Lo llamó la sombra, y entenderla no es opcional si de verdad quieres conocerte. No hay nada más revelador que un gesto de desprecio mal disimulado. Esa incomodidad visceral cuando alguien nos recuerda lo que no queremos ver. Lo llamamos intolerancia, pero es espejo. Es lo que arrojamos al mundo porque no soportamos cargarlo por dentro. Jung entendía que lo que nos irrita con más fuerza es, en realidad, una pista. No habla del otro, habla de lo que aún no hemos podido aceptar en nosotros. Y por eso una pregunta simple, lanzada con calma, desarma el personaje que el ego ha construido. ¿Qué tipo de persona te resulta absolutamente insoportable? Las palabras que salgan después son un retrato del alma, no del mundo. El que desprecia al arrogante suele tener una lucha secreta con su propia necesidad de validación. El que condena a la víctima eterna tal vez arrastra una historia donde nadie escuchó su dolor. No se trata de justificar lo ajeno. Se trata de hacer visible lo que estaba reprimido, porque toda emoción que sale con exceso de energía lleva consigo una parte negada de uno mismo. Y aquí entra la trampa que muchos no ven. Esa respuesta llena de convicción, de rabia o de risa burlona está revelando una herida abierta. No hay neutralidad en la sombra. Lo que se niega se proyecta. Y lo que se proyecta regresa como juicio. Jung no buscaba acusar a nadie. Buscaba mostrar la fisura por donde se cuela la verdad. Observar cómo alguien responde a esta primera pregunta es como ver una grieta abrirse en una superficie pulida. A veces apenas un temblor, otras veces una fractura visible. Lo importante no es el contenido exacto de lo que dicen, sino la energía que lo acompaña. Cuanto más exagerada la respuesta, más fuerte es la defensa que la sostiene. Porque nadie gasta tanta fuerza emocional en algo que realmente le es ajeno. Jung no hablaba de moral, no buscaba definir qué está bien o qué está mal. Lo que quería era evidenciar el movimiento interno que nos delata. Esa respuesta cargada de desprecio no es un análisis racional, es una reacción emocional que arrastra residuos que el ego no quiere tocar. En esa proyección se cuela la biografía no contada, los rasgos reprimidos, los impulsos que en algún momento fueron juzgados y desterrados. Lo intolerable en el otro es, muchas veces, lo no permitido en uno mismo. Por eso, al escuchar lo que alguien detesta, lo importante no es el otro. Es lo que esa persona no ha podido reconciliar dentro de sí. La sombra no se compone solo de defectos. También guarda talentos, deseos, expresiones vitales que fueron asfixiadas. El que critica al que brilla, quizá apagó su propia luz. El que se burla del que expresa emociones, quizá lleva años anestesiado para sobrevivir. El que señala la indecisión tal vez fue castigado cada vez que dudó. Esta primera pregunta actúa como un catalizador. Abre una rendija, saca a la superficie lo que el yo había enterrado. Pero no es una herramienta para juzgar a otros, es una invitación al espejo. Porque solo quien se atreve a responderla con brutal honestidad comienza a descifrar su propio mapa interno. Cuando reconoces qué personas despiertan tu rechazo más automático, lo que haces en realidad es encontrar las fronteras de tu identidad construida, los límites entre lo que aceptaste de ti y lo que fuiste obligado a negar. Y aquí entra la segunda pregunta, no menos demoledora, pero mucho más difícil de esquivar. Jung entendió que no es en los momentos de certeza donde el carácter se revela, es cuando esa certeza se rompe, cuando lo que creías saber se vuelve polvo, cuando tus palabras te traicionan, tus argumentos se desmoronan y la realidad te demuestra que estabas equivocado. Pedirle a alguien que describa un error real, uno en el que creyó estar completamente en lo cierto y luego se dio cuenta de lo contrario, es tocar una fibra que el ego cuida como una joya. Porque equivocarse no es solo fallar,
Es traicionar la imagen ideal de uno mismo. Es aceptar que no se es perfecto, que se falló no solo en juicio, sino en identidad. Y esa es una herida que el ego no tolera sin luchar. La mayoría responde a esa segunda pregunta con evasivas. Algunos dicen que no recuerdan ningún error importante. Otros maquillan el fallo hasta convertirlo en anécdota. Muchos culpan a factores externos. Pocos son capaces de mirar esa escena incómoda sin justificarse. Porque aceptar el error no es solo admitir que te equivocaste. Es permitir que tu máscara se agriete. Es dejar que el otro vea que no sabes todo, que no controlas todo, que también puedes fallar. Jung no buscaba exhibir el error. Lo que quería era ver cómo alguien se relaciona con su falibilidad. Algunos convierten el error en una tragedia personal, otros lo niegan con soberbia. Están quienes se ríen con distancia, como si no les hubiera afectado en lo más mínimo. Pero los más raros, los más lúcidos, son aquellos que pueden sostener esa contradicción sin derrumbarse, que aceptan que pueden ser valiosos incluso cuando se equivocan, que entienden que no se pierde la dignidad al fallar, que la verdad no está en tener razón, sino en atreverse a ver lo que se esconde cuando se pierde el control. La madurez emocional no se mide por cuánto sabes, sino por cómo respondes cuando te das cuenta de que estabas equivocado. Quien necesita tener siempre la razón, vive esclavo de una identidad frágil. Quien se derrumba cada vez que se equivoca, vive prisionero de su propio juicio. En cambio, quien puede sostener el error con serenidad, ha comenzado a conquistar su libertad interior. Jung lo llamaba integración. Y ese proceso es tan doloroso como necesario. La integración no consiste en eliminar la sombra ni en negar el ego. Consiste en dejar de fingir que uno es solo una parte. Consiste en reconocer que la humanidad está hecha de claros y oscuros, de aciertos y tropiezos, de nobleza y miedo. No hay perfección posible, solo hay totalidad. Y esa totalidad solo se alcanza cuando se es capaz de mirar hacia adentro sin excusas. Estas dos preguntas, aparentemente simples, no son herramientas para descubrir a los demás. Son desafíos para mirarse a uno mismo sin adornos. Cuando respondes honestamente, ¿qué tipo de persona te resulta intolerable? Descubres lo que has rechazado en ti. Cuando admites un error profundo, accedes al núcleo de tu carácter. No para juzgarte, sino para conocerte. Jung pasó su vida desenterrando esas verdades que nadie quería mirar. Lo hizo no para incomodar, sino para liberar. Porque solo cuando reconoces lo que proyectas, y solo cuando asumes tus equivocaciones sin necesidad de disfrazarlas, comienzas a vivir desde un lugar real. Un lugar donde no necesitas parecer fuerte, ni fingir saberlo todo, ni protegerte con máscaras. Solo así, decía Jung, se inicia el proceso más difícil y más auténtico de todos: convertirte en quien realmente eres. Si algo de este video te incomodó es porque tocó una fibra real. Eso es lo que Jung buscaba: autenticidad sin disfraces. Suscríbete, activa la campanita, comenta tu experiencia, comparte este contenido y sigue explorando lo que nadie te enseñó sobre ti.